Las políticas de inmigración de Donald Trump en 2025. Un análisis bíblico y ético. La Sagrada Escritura, desde sus primeros relatos, ordena no oprimir al extranjero y recuerda que en algún momento todos han sido forasteros. En el libro de Éxodo, capítulo 22, versículo 21, Dios prohíbe el maltrato hacia el forastero, recordando que Israel sufrió esa misma realidad en Egipto. A lo largo de los siglos, este mandato se ha considerado un pilar ético que apela a la memoria de la vulnerabilidad humana y al deber de ofrecer hospitalidad a quienes se encuentran desprotegidos. En el año 2025, la política migratoria impuesta por Donald Trump intensificó una crisis que ya venía desarrollándose, con medidas que muchos consideran una violación al trato justo y compasivo que enseña la Biblia. A lo largo de la historia judeocristiana, la compasión y la justicia han sido los criterios principales para evaluar la legitimidad de las acciones políticas. El mandato de amar al prójimo se repite en la ley y en los profetas, y se refuerza con las palabras de Jesús. En el Evangelio de Mateo, capítulo 25, versículo 40, Él declara que lo que se haga o se deje de hacer en favor de los más necesitados, se hace o se deja de hacer a Él mismo. Frente a la realidad migratoria, donde hay separación de familias, niños encarcelados, comunidades estigmatizadas y discursos políticos que alimentan el odio, este mandato queda en entredicho. Las políticas migratorias de Donald Trump. Desde el año 2016, Trump utilizó un discurso agresivo contra los migrantes, asociándolos con la criminalidad y con la supuesta amenaza a la identidad nacional. Cuando asumió la presidencia en el año 2017, convirtió su retórica en medidas concretas justificadas como protección de la seguridad nacional. En esos años, ordenó la separación forzada de familias en la frontera y aceleró la construcción de muros para bloquear el paso de migrantes. A pesar de las protestas y las críticas de organismos de derechos humanos, su gobierno continuó implementando estas políticas con cada vez mayor dureza. Al regresar a la Casa Blanca en el año 2025, Trump reforzó su estrategia de mano dura. Sus seguidores defienden estas medidas diciendo que protegen la economía y la seguridad del país. Sin embargo, sus opositores señalan que lo que realmente hace es usar el miedo para manipular a la población, presentando al migrante como un enemigo. Con esto, las personas dejan de ver al extranjero como un ser humano con necesidades y lo ven como una amenaza que debe ser eliminada. El infierno en la frontera. La frontera con México se convirtió en el centro del conflicto. El muro que Trump prometió desde su primera campaña se erigió como un símbolo de su política de exclusión. Sin embargo, los estudios han demostrado que los muros no detienen la migración. Lo único que hacen es forzar a las personas a buscar rutas más peligrosas, donde quedan expuestas a la muerte en el desierto, al secuestro por parte de grupos criminales y a los abusos de traficantes de personas. Además, el restablecimiento de la política de tolerancia cero llevó a la separación de cientos de familias. Niños fueron encerrados en instalaciones improvisadas, que muchos describen como jaulas, sin acceso adecuado a salud, alimentación o higiene. Sus padres, por otro lado, fueron procesados como delincuentes por el simple hecho de buscar refugio. Quienes defienden estas políticas dicen que la culpa es de los padres por arriesgar a sus hijos, pero ignoran que la mayoría de estas familias huyen de la violencia extrema, la pobreza absoluta y el reclutamiento forzado por pandillas. El miedo como excusa. La pandemia de COVID-19. En el año 2020, la pandemia de COVID-19
fue usada como otro pretexto para endurecer la política migratoria. Se promovió la idea de que los migrantes podían propagar enfermedades, cuando en realidad los contagios ocurrían dentro del propio país. A pesar de las advertencias de los expertos en salud, el discurso de criminalización contra los extranjeros se reforzó, justificando más restricciones y expulsiones masivas. El choque con la enseñanza bíblica. Desde una perspectiva bíblica, las políticas migratorias de Trump entran en conflicto con la palabra de Dios. En el Antiguo Testamento, en Deuteronomio, capítulo 10, versículos 18 y 19, se ordena proteger a los forasteros y tratarlos con justicia. Los profetas denunciaban a los gobernantes que oprimían a los débiles. En el Nuevo Testamento, Jesús llama a recibir al necesitado sin hacer distinción, enseñando que todo acto de amor o de rechazo hacia los más vulnerables es un acto de amor o rechazo hacia Él mismo. Algunos grupos religiosos han tratado de justificar estas políticas con la Carta de los Romanos, capítulo 13, que habla de obedecer a las autoridades. Sin embargo, la misma Biblia está llena de ejemplos donde los siervos de Dios desobedecen cuando la autoridad se vuelve injusta. Los profetas desafiaron a los reyes que abusaban del pueblo. Los apóstoles dijeron que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. No se puede justificar la crueldad en nombre de la fe. La respuesta de la Iglesia y la sociedad civil. Frente a esta realidad, muchas iglesias y organizaciones cristianas han actuado para aliviar el sufrimiento de los migrantes. Han abierto refugios, repartido comida, brindado asesoría legal y denunciado las violaciones a los derechos humanos. En la frontera, cientos de familias viven atrapadas en campamentos improvisados, sin poder avanzar ni regresar, expuestas a la violencia y el abuso. Mientras tanto, la administración estadounidense insiste en que deben esperar en condiciones infrahumanas, como si fueran culpables por buscar sobrevivir. El argumento más despiadado de las autoridades es que cualquier gesto de compasión incentivará más migración. Pero los expertos en migración explican que la gente no huye porque en otro país sean amables con ellos, sino porque en su país de origen enfrentan muerte, miseria y desesperación. Un muro no detendrá a quien tiene que elegir entre morir de hambre o arriesgarse a cruzar la frontera. La hipocresía de la religión politizada. La Biblia enseña que la hospitalidad es una prueba de fidelidad a Dios. El pueblo de Israel debía recordar su tiempo de esclavitud en Egipto para no repetir el mismo abuso con otros. El profeta Miqueas dejó claro que el verdadero culto a Dios no consiste en rituales, sino en hacer justicia y ayudar a los necesitados. Separar familias, encerrar niños y negar refugio contradice este principio y demuestra que algunos han cambiado la fe por la ideología. Jesús mismo fue un niño refugiado cuando José y María huyeron a Egipto para salvarlo de la persecución de Herodes. Es contradictorio que algunos se presenten como defensores de la fe, mientras apoyan medidas que destrozan a familias en nombre de la seguridad. En Mateo, capítulo 25, versículo 40, Jesús advierte que lo que se hace al más pequeño y necesitado, se le hace a él. Conclusión. Un llamado a la verdad. Las políticas migratorias de Donald Trump en el año 2025 reflejan la crueldad de un sistema que, bajo el pretexto de la seguridad, ha endurecido el corazón de muchos y ha destruido miles de familias. La enseñanza bíblica exige otra respuesta: reconocer la dignidad de cada ser humano, actuar con compasión y derribar los muros de la indiferencia. Esta lucha no es solo sobre la frontera entre Estados Unidos y México, sino sobre la conciencia de toda una sociedad que, al normalizar la crueldad, pierde su propia humanidad. El desafío para la comunidad cristiana
es recuperar el mensaje de amor y justicia, organizándose para denunciar la injusticia y buscar soluciones reales. En palabras del profeta Isaías, la adoración vacía sin justicia no le agrada a Dios. La fe sin obras está muerta. El amor no es solo un concepto, es una acción. Y en este tiempo, esa acción es defender a los más vulnerables. Si este mensaje te ha hecho reflexionar, compártelo y suscríbete a Voz y Tranquilidad. Dios te bendiga.